So we just bow our heads for words of prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros para Dios. Our Father in heaven, we realize that you are in the sanctuary above. Padre Celestial, sabemos que tú estás en el santuario celestial. And as the song was just sung, you are there soon to blot out our sins. Y como el canto decía, que tú estás ahí limpiando, expiando vuestros pecados. Father, we pray that it would be our sins that will be blotted out. Y oramos, Padre, que sean nuestros pecados que tú puedas limpiar. We also pray, Father, that you would give us victory over sin. Y te pedimos, Padre, también que tú nos des victoria sobre el pecado. Because how can the sanctuary above ever be cleansed from sins if we continue to place sin there through our confession? ¿Cómo puede ser que el santuario celestial en el cielo pueda ser limpio si nosotros seguimos pecando cada día? You are looking for a people who will be peculiar, who will be zealous of good works. Tú estás viendo a una gente especial que sea peculiar, que sea diferente en sus trabajos, Would be without spot, without wrinkle, without any such thing. que no tengan arruga y que no tengan mancha en su vida, But that we would be holy and without blemish. y que seamos santos y sin ninguna mancha. So, Father, we pray that your word would do a wonderful work in inspiring us to holiness. Y que tu trabajo nos inspire a la santidad. That we would realize, dear Father, that as this house is being dedicated to the Lord, so should also be the worshipers. Y así como hoy dedicamos esta casa de oración hacia ti, Señor, que también los que alaban adentro puedan ser dedicados a ti, Señor. Father, we pray that you would bring home to our hearts today Que tú puedas venir hacia nuestro corazón hoy. that in the Bible, whenever there was a dedication of a temple or a building, a church, Así cuando en la Biblia había una dedicación para un templo o una iglesia, there was also reform among the people. había una reforma dentro de los alabadores. So, Father, we pray that you would show us that this morning. Señor, enséñanos en esto esta mañana. In Jesus' name. En el nombre del Señor Jesús. Amen. Amén. If you have brought your Bibles with you this morning, Si ustedes trajeron sus Biblias esta mañana, I want you to turn to the Second Chronicles. Segunda de Crónicas, Second Chronicles chapter 5. Segunda de Crónicas 5, Second Chronicles chapter 5. Segunda de Crónicas 5, And we are in verse 13. Segunda de Crónicas 5, 13. Second Chronicles chapter 5, verse 13. Segunda de Crónicas 5, 13 dice así. I was Yo estaba joyed and happy to see the work that took place here throughout the year. feliz por ver todo este trabajo que se ha hecho por todos estos años aquí. And to see certain faces that I recognize as we've gone older during the year. Como ver las caras de algunos, cómo las caras de algunos han crecido, ¿verdad? My brother here, Aquí, ¿no? many of the children. Muchos de los niños ahora han crecido. And I'm thankful to be a part of the work, at least in a little way. Y yo le agradezco a Dios por ser en poca parte ayudador, ser parte de este trabajo. And when I was asked to do the dedication sermon, Cuando a mí se me pidió que fuera parte del sermón, hacer el sermón de la dedicación de este templo, I asked the Lord what was it that I should present. yo le pregunté a Dios, ¿qué es lo que debo de presentar? Because I know we're here to dedicate the building. Yo sé que estamos aquí para dedicar este edificio, But there is something that I've always understood from the Bible, pero hay algo que yo he entendido por la Biblia. that the building can only be as holy as the people of it. El edificio puede estar santificado si la gente está siendo And so santificada. I wanted to share that with you this morning. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. And so in 2 Chronicles chapter 5, verse 13, Segunda de Crónicas 5:13 dice así. the Bible says, "And it came even to pass, as the trumpeters and singers were as one,
to make one sound to be heard in praising and thanksgiving to the Lord. When they had lifted up their voice with the trumpeters and cymbals and instruments of music and praised the Lord, saying, For he is good, for his mercy endureth forever. That then the house was filled with a cloud, even the house of the Lord, so that the priest could not stand to minister by reason of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God. Dice así, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de nube, la casa de Jehová. Y 14, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. So the Bible shows that the glory of God came upon the temple. La Biblia dice que la gloria de Dios vino sobre ese templo. And Solomon, he stood upon the scaffold at the pulpit and began to dedicate the temple to Y God. Salomón comenzó a dedicar el templo a Jehová. And he recounted all of the history of what brought the temple to where it was before the people. Y él comienza a contar toda la historia, cómo fue que la historia de Israel, cómo se hizo un pueblo. And much like was done today, he recounted how they went from being nothing to a great, beautiful edifice before the Lord. Y esto es lo que enseñamos hoy en día, cómo comenzamos con nada y ahora tenemos este edificio muy bello. I believe that if it was more modern, if they had technology like we have, that Solomon would also have done a PowerPoint to show the people the work of the temple. Creo que si Salomón hubiera tenido esa tecnología que tenemos ahora, también Salomón hubiera enseñado algo así con computadora y proyector, ¿verdad? But besides the history of what took place there, Aparte de la historia que se cumplió ahí en ese momento, Solomon wanted the temple to be a house of prayer. Salomón quería que fuera una casa de oración. As a matter of fact, look with me at verse 19 of chapter 6. Mire, vayamos al siguiente capítulo 6, 19. Segunda de Crónicas 6, 19. 2 Chronicles 6, verse 19. The Bible says, Have respect, therefore, to the prayer of thy servant, and to his supplication, O Lord my God, to hearken unto the cry and the prayer which thy servant prayeth before thee, that mine eyes may be upon this house day and night, upon the place whereupon thou hast said that thou wouldest put thy name there, to hearken unto the prayer which thy servant prayeth towards this place. Hearken therefore unto the supplications of thy servant, and of thy people Israel, which they shall make towards this place. Hear thou from thy dwelling place, even from heaven, and when thou hearest, forgive. Dice así 19, mas tú mirarás en la oración de tu siervo, y os ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará ahí, para que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Así mismo que oigas el ruego de tu siervo y tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieran oración, que tú oyeras desde los cielos, oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. And so Solomon was very intent on having the Lord hear the prayers of his people from the temple. Salomón estaba muy interesado que el Señor Jehová pudiera oír la oración del pueblo. And this wasn't just for Israel, Y no nomás era para Israel. because it was to be a house of prayer for all people. Este tenía que ser una casa de oración para todas las personas. As a matter of fact, in verse 32 and 33, Y dice así también en el 32 y 33. you can read this on your own. Ustedes lo pueden leer por sí mismos. But in verse 32 and 33, Solomon also prayed, Lord, when the stranger comes and prays in this house, hear. También él pide en 32 y 33, dice, cuando el extraño entre y pida, tú puedas oír también. Because it was to be a house of prayer for all people.
que tenía que ser una casa de oración para todas las personas. When the temple was built, it was not to be an exclusive house only for the Jews to worship. Cuando el templo fue hecho, no nomás tenía que ser para los judíos. Anybody who came to worship God, as long as they would give their hearts to God, could worship in the house. Todo aquel que venía al templo de Jehová podía adorar ahí en este templo. They were willing to follow the laws of God. They could worship in that house. Podían seguir la ley de Dios y adorar a Dios en esta casa. Though they were not the blood offspring of Abraham and Isaac and Jacob, they could worship in that house. Aunque no tenían la sangre de los profetas de Isaac, de Jacob, pero podían ahí adorar a cualquier persona. And Solomon asked the Lord many things, very specific prayers. Y Salomón pide una oración específica. I want you to see what happens at the end of this prayer. Miren lo que pasa al final de esta oración. Look at chapter 7. Miren el capítulo 7. Chapter 7, look at verse 11. Miren lo que pasa en 7:11. Segunda Crónicas 7:11. 2 Chronicles 7, verse 11. The Bible says, Thus Solomon finished the house of the Lord and the king's house, and all that came unto Solomon's heart to make in the house of the Lord, and in his own house he prosperously effected. And the Lord appeared unto Solomon by night, and said unto him, I have heard thy prayer, and I have chosen this place to myself for a house of sacrifice. Dice así el 11 y el 12. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, en su propia casa, fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. So he says, Solomon, I've chosen this house, I've chosen this church that you have dedicated to me. Le dice el Señor Jehová, Salomón, yo he oído tu oración y he elegido tu casa, es la casa de oración. My presence will be here. Mi presencia estará aquí. I will hear the prayers of my people. Yo voy a oír las oraciones de mi pueblo. And even if my people fall away, even if they sin, if they repent, I will hear their prayers. Aunque si la gente pecare y cayere, si ellos se arrepienten, yo les perdonaré, yo oiré sus oraciones. Goes on to say how he would establish Israel forever. Y comienza a decir cómo Dios iba a establecer Israel para siempre. That as long as they observed his commandments, A solo que ellos siguieran obedeciendo sus mandamientos y sus estatutos, his judgments, sus juicios, that he would establish them forever. que ellos establecerían para siempre. But I want you to see something that God said. Pero yo quiero que vean algo que Dios dijo. The house of God had been built. La casa de Jehová sí había sido construida. It had been beautified by gold and silver and the gifts of the people. Le habían puesto tanta belleza, le habían puesto plata, oro por los hermanos. The glory of God filled the house. La gloria de Dios llenó la casa de oración. The sacrifices were accepted. Los sacrificios habían sido aceptados. The promise of continual blessing was given. La promesa de que Dios iba continuamente a bendecir. But then God says something. Entonces Jehová dijo algo. He says, Pero, I want you to understand this. Listen to yo me. quiero que entendamos eso. Look at verse 19 of chapter 7. Mire el capítulo 27, 19. But if ye turn away and forsake my statutes and my commandments which I have set before you, and shall go and serve other gods and worship them, then will I pluck them up by the roots out of my land which I have given them, and this house which I have sanctified for my name will I cast out of my sight, and will make it to be a proverb and a byword among the nations. This house which is high shall be an astonishment to everyone that passeth by it, so that he shall say, Why hath the Lord done thus unto this land and to this house? And it shall be answered, because they forsook the Lord God of their fathers, which brought them forth out of the land of Egypt, and laid hold on the other gods, and worshipped them, and served them. Therefore hath he brought all this evil
Dice así el 19: mas si vosotros os volviereis y dejáis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que está tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y a los adoraron y sirvieron. Por eso les he traído todo este mal sobre ellos. Friends, I want you to listen to me. Amigos, yo quiero que oigan esto. God accepted the house that was built. Dios aceptó la casa que habían construido para él. He heard the prayers of Solomon. Él oyó las oraciones de Salomón. He accepted the sacrifices. Él aceptó los sacrificios. He accepted the praise. Él aceptó los alabos. He said this house would be established forever. Esta casa será establecida para siempre. But Pero if the people that worship in that house, si la gente que alaba en esta casa they fall away, se aleja de mí, if they turn aside, if they go to the world, si se van al mundo, I will cast away this house. yo echaré de mí esta casa. In other words, the house of worship is only as holy as the people who worship within the house are holy. En otras palabras, la casa o la iglesia, la casa de oración, es santa a solo que los adoradores sean santos. Though God accepted the dedication, Aunque Dios había aceptado la dedicación, the people were to understand that they too were being dedicated to the Lord. pero también la gente necesitaba entender de que eran ellos los que tenían que ser dedicados a Dios. Because when you read in 2 Chronicles 5 and 6 and 7, Cuando leemos en 2 de Crónicas 5, 6 y 7, Solomon says, listen, God cannot dwell in a house that is made with hands. y Salomón dice: Dios no puede ser detenido en una casa que es hecho de manos. You can't build a temple so large that will contain God. No puedes construir un templo tan largo que pueda sostener a Jehová. He is so holy, Él es tan santo, He is so pure, Él es tan puro, that nothing that we do can really be good enough for God. que lo que hiciéramos para Él tan bueno no sería tan bueno para Él. But He accepts the dedicated heart. Pero Él acepta el corazón. And if God's people have done all they can and they've done it well, Y todo el pueblo de Dios, lo que habían hecho, lo habían hecho bien. He accepts the house of worship. Él acepta la adoración, la casa de oración. But God doesn't want to dwell in a four-walled building. Dios no quiere estar nomás encerrado en un templo de 4 paredes. The Bible says He wants to dwell in the heart of man. Dios quiere habitar en el corazón del hombre. And so as the people of God have Jesus within them, Así como el pueblo de Dios tenga a Jesús en su corazón and they come and worship in this place, y que vengan a adorar a este lugar, the church is filled with God because the people that worship therein are filled with God. y la gente está llena de Jesús en su corazón, entonces la iglesia tendrá llena de Jehová este templo. But God is not in the people, Pero si Dios no está en el corazón del pueblo, and He can also not be in us. entonces no puede estar en la casa de Dios. So we're here to dedicate this wonderful building, En este día estamos para dedicar este templo, but we're also here to dedicate us. pero también estamos aquí para dedicarlos a ustedes. Amen? Amén. A nosotros. I want to show you a few things in the Bible. We won't spend long, Voy a enseñarles algo en la Biblia. No vamos a tomar mucho. but I want to show you a few principles in Scripture. Voy a enseñarles algunos principios en la Biblia. I want you to go with me to the book of Ezra. Vamos a Ezra. Go with me to the book of Ezra, chapter 6. Ezra, chapter 6.
together, Esdras 6, capítulo 6. starting in verse 14. Esdras 6:14. In the history of Israel, after Solomon had built this wonderful temple, En la historia de Israel, después de que Salomón había construido este templo, unfortunately, the people of God were not all the way consecrated. la gente en el pueblo no había sido consagrada completamente. As a matter of fact, the very one who helped build the temple, Solomon, caused the whole of Israel to sin. Y en sí el líder de Israel es el que causó a pecar al pueblo. Esdras 6. And God fulfilled his word. He cast off the temple. Y Dios cumplió su palabra. Él echó de sí mismo, de su presencia a este templo. He allowed the king of Babylon to come and destroy it. Él dejó que el rey de Babilonia viniera y destruyera este templo. The people of God went into captivity in Babylon for 70 years. Y el pueblo de Dios fue en captividad 70 años. And at the end of 70 years, he brought them out of Babylon. Y después de 70 años Dios los sacó de Babilonia. And through the hands of Ezra, Y de las manos de Esdras, Zerubbabel, Zerubabel, Zechariah, Zacarías and other prophets of God, y otros profetas de Dios. the people were brought back to true worship. Y Dios, Israel fue regresado a la verdadera adoración otra vez. And the temple had to be rebuilt. Y el templo tuvo que ser reconstruido. And because it had to be rebuilt, it had to be rededicated. Y como fue destruido, tenía que ser dedicado otra vez. I want you to see in the book of Ezra chapter 6. Y vamos a Esdras 6. Ezra chapter 6. Esdras capítulo 6. The Bible says in verse 14, Y el versículo 14. and the elders of the Jews builded, and they prospered through the prophesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo. And they builded and finished it according to the commandment of the God of Israel, according to the commandment of Cyrus and Darius and Artaxerxes, kings of Persia. And this house was finished on the third day of the month Adar. Dice el 14, y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaron, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo, y edificaron pues terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío, y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. And so the temple was rebuilt, El templo fue reconstruido otra vez. and they're rededicating the temple. Y otra vez lo dedicaron a Dios. And notice what the Bible says about the people in verse 9. Miren lo que dice la Biblia acerca del pueblo. The Bible says, and the children of the captivity kept the Passover on the 14th day of the first month. For the priests and the Levites were purified together. All of them were pure, and killed the Passover for all the children of the captivity, and for their brethren, the priests, and for themselves, and the children of Israel, which were coming in out of captivity, and all such as had separated themselves unto them from the filthiness of the heathen of the land, to seek the Lord God of Israel did eat, and they kept the Passover. Amén. Dice así el 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a uno. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de cautividad y por los hermanos de los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Celebraron con regocijo las fiestas solemnes de los panes y de los frutos. On that particular day when the temple was being dedicated, Cuando el templo fue rededicado, the Bible says that all those who came to the dedication, the priests, the leaders, the people, todos los sacerdotes, los líderes, todo el pueblo, the Bible says that they were pure, la Biblia dice que fueron purificados, showing that they had sanctified themselves, they had given themselves to God fully. enseñando de que ellos habían sido purificados, que se habían entregado completamente a Dios. The
The Bible said that they had separated themselves from the filthiness of the nations around them. Que la Biblia dice que se habían limpiado de todas las inmundicias de todas las naciones alrededor de ellos. Just remember, only a holy people can be dedicated at all with a church that's holy. Acuérdense, porque solo una gente, solo se puede dedicar el templo si las personas también están siendo dedicadas para ser santificadas. But Pero not everyone no todos had totally separated themselves from the world. se habían separado del mundo. And so in Ezra chapter 9, you can flip over there. Y vamos a Esdras 9. Ezra chapter 9, and we're going to start seeing something. This is a principle. Y vamos a ver algo. Este es un principio. We're not going to try to take too much time. No vamos a tomar mucho tiempo, I want you to see a principle. pero yo quiero que vean un principio. Whenever a building was dedicated to God, Cuando un edificio ha sido dedicado a Dios, you can see this everywhere in the Bible. lo podemos ver en todo esto en la Biblia. Anytime there was a dedication, Cada vez que había una dedicación, there had to also be a reform tenía que haber una reforma, because the people needed correction. porque las personas, las pueblos necesitaban corrección. We're going to see in Ezra chapter 9 Miren lo que dice en Esdras 9. that the very first reformation or the very first reform La primera reforma hubo, el cambio que hubo. was the reform in the homes and in the marriage. Fue una reforma, un cambio en la casa y en el hogar, en el matrimonio. Home reform, marriage reform. Reforma en el hogar, reforma en el casamiento. Because, for El instance, matrimonio. the church is made up of families, Oigan, hermanos, la iglesia es formada por familias, right? ¿verdad? Now, if the people of the church are not reformed, if they are not holy, if they are not pure, then neither can be the church. Si los que son parte de la familia no están siendo reformados, también la iglesia no puede ser reformada o cambiada. And so God understood in order for him to accept this beautiful house and to accept its dedication, the people needed reform. Ellos tenían que entender que el pueblo tenía que hacer el cambio de reforma si querían ser dedicados a Dios otra vez como pueblo. Because the church is made up of families, and the family needed reformation. Porque el pueblo de Dios era formado de familia, entonces las familias tenían que ser rededicadas también. Ezra chapter 9, verse 1. Esdras 9:1 dice así. The Bible says, now when these things were done, the princes came to me saying, the people of Israel and the priests and the Levites have not separated themselves from the people of the lands, doing according to their abominations, even of the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, the Jebusites, the Ammonites and the Moabites, the Egyptians and the Amorites. For they have taken of their daughters for themselves and for their sons, so that the holy seed have mingled themselves with the people of those lands. Yea, the hand of the princes and rulers have been chief in this trespass. When I heard this thing, Ezra says, I rent my garment and my mantle and plucked off the hair of my head and off my beard and sat down astonished. Verse 3. Dice así el primer versículo. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme sus abominaciones, porque han tomado las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo han sido mezclados con los pueblos de los de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. And so the Bible shows that Ezra began to pray earnestly to God. Y la Biblia dice que Ezra comenzó a orar más
fuertemente. And he began to recount the history of Israel and why the Temple of Solomon was destroyed in the first place. Y él comienza a recordar cómo, por qué el templo de Israel fue destruido. It was because of a faulty family structure that was brought into Israel, Solomon being chief. Porque cómo había sido fallado en sí la familia, es porque se había caído Israel otra vez, ha sido destruida. You come to Ezra chapter 10. Y cuando llegamos a Esdras 10, People, some of the leaders came to Ezra, mucho del pueblo vino hacia Esdras. and I want you to read this in Ezra chapter 10. It's a beautiful chapter. Esdras 10, miren lo que dice en este capítulo, es muy bonito. You start in verse 1 in Ezra chapter 10, and they came to Ezra, they said, there is one way in which we can bring reformation. Viene la gente hacia Esdras en 10:1 y dice, hay una manera que podemos hacer para traer reformación en nuestra nación. So I want you to get the picture in your mind. Yo quiero que pongan esta The imagen, people of Israel, la foto en su mente. the people of God, El pueblo de Dios, had intermingled with the world. el pueblo de Dios se había mezclado con los del mundo. They lost their peculiarity Perdieron su peculiaridad, su diferencia. because of their unconsecrated spouses, Porque las esposas no eran consagradas. their unconsecrated children. Porque sus hijos no eran consagrados. The people were falling away from the Lord. Pues la gente, el pueblo comenzó a alejarse de Dios. And so the family needed reform. Entonces la familia necesitaba reforma. And in Ezra chapter 10, a particular reform took place. En Esdras 10 hay algo que tomó de cambio, una reforma. Those that were married to heathen, Aquellos que se habían casado con los del mundo they separated from them, se separaron de ellos. even as far as putting their children away. Hasta lo posible de poner a un lado a sus hijos. Now, friends, I'm not advocating divorce, and I'm not advocating that you leave your spouse. Yo no estoy diciendo dejen a sus esposas y dejen a sus esposos. There has been particular situations that I've personally been in where I've had to advocate this. I'll tell you one story. Yo he estado en casos donde tengo que ver estos casos. We were in Zimbabwe doing missionary work. Estábamos en Zimbabue, estábamos haciendo un viaje misionero. And at the end of our time there was a large baptism. Many people came for baptism. Y al final de los sermones especiales, hubo mucha gente que se bautizó. And so myself and another pastor, we went and we talked to each of them. Took time to talk to everyone. Yo y otro pastor fuimos a hablarle a cada persona que se había bautizado. And I remember one case specifically. Y yo me acuerdo de un caso especial. I remember this man came and he had like, I don't know, maybe 10 or 12 children behind him, maybe more. Me recuerdo que este hombre traía como 10, 12 niños, hijos. He had all these people behind him. He said, this is my family. Y él dice, esta es mi familia. We all want to be baptized. Queremos ser bautizados. And we were excited because the family wanted to give their hearts to Jesus. Estábamos contentos porque la familia quería dar su corazón a Cristo. And as we began to talk, we started realizing that some of those who we thought were his older daughters were actually his wives. Y comenzamos a ver que muchas de las muchachas que iban ya grandes ahí entre ellas, que pensábamos eran sus hijas, en sí, eran sus esposas. He had multiple wives. He was a polygamist. Something that was natural to Zimbabwe. Eran muchas esposas que él tenía, decía un polígamo y tenía muchas esposas. Eso es naturalmente Zimbabue, en ese país. So my friend and I, my pastor friend and I, we said, oh Lord, how do we deal with this situation? Y mi amigo pastor y yo dijimos, ¿cómo podemos hacer en esta situación? So we asked them if they would, wait until tomorrow for us to offer them the counsel. And we went home and we prayed and we searched the scriptures and searched the spirit of prophecy. Y fuimos y le pedimos que nos dieran un día para que fuéramos a orar y buscar en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, que era lo que Dios nos aconsejaba. And in the Bible and in the spirit of prophecy, the case of Abraham Y vimos is used as an example.
Vimos en la Biblia el ejemplo de Abraham, por ejemplo, and how because of his polygamy, porque por su polígamo, how the Lord accepted only the first one. Dios solo aceptó su primer esposa. He had to put all his other wives, as well as his children, by those wives, away from him. Y él tuvo que sacar a sus otros hijos en sí de su hogar. This was so the Lord can fulfill his promise. Así para que Dios pudiera cumplir su promesa. So that we brought that back to the family. Le trajimos esto a la familia. And there was more than one case. Y había más de un caso de And eso. of course, some did what the Lord had required of them. Y muchos habían hecho lo que Dios requiere de ellos. And unfortunately, others did not. Y otros no quisieron hacer eso. But those who were dedicating themselves to God were willing to do whatever it required for them to be acceptable of the Lord. Y había aquellos que querían hacer lo que se pudiera para dedicarse para el Señor. You see, there's a principle in the Bible. I want you to flip over to 2 Corinthians chapter 6. Mire, en 2 Corintios 6 hay un principio. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corintios capítulo 6. I'm going to look at just this scripture and then we'll move on to the second dedication out of the temple of the city walls. Vamos a estudiar, vamos a ver este principio, pero vamos a ver la segunda reivindicación, y no nomás del templo, sino de las paredes de la ciudad. We'll look at the different reformations that took place with Nehemiah. Y mire, vamos a ver las reformaciones diferentes que hubieron en el tiempo de Nehemías. And then we'll close. Y vamos a cerrar con esto. The Bible says in the book of 2 Corinthians chapter 6, we're looking together in verse 14. 2 Corintios 6:14 dice así. The Bible says, be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness, and what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Dice así, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concorda Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. When the second temple was dedicated, there was a reformation in the home. Cuando el segundo templo fue rededicado, hubo una reforma en el hogar. The relationships, the marriages that were not right before God were made right. Aquellas relaciones de matrimoniales que no estaban bien en el hogar comenzaron a funcionar mejor. Because only in this way could God accept the temple worship. Solo así podía Dios aceptar la adoración de este templo. It's very interesting as we move to the next story of dedication. Cuando nos movemos a la siguiente historia de la dedicación. The experience of Ezra chapter 10 is also found in Nehemiah chapter 13. La experiencia de Nehemías también la podemos encontrar la experiencia de Edra la podemos encontrar también en Nehemías. Lo que vimos en Edra, ahora vamos a encontrarlo en Nehemías 13. Twice we see that God had to bring reform in the families.
2 veces podemos ver de que Dios tuvo que traer reformas en la familia. See, friends, this shows us that family life is a big issue El in God's Señor life. nos quiere enseñar de que Él le importa el hogar. Es muy importante y esencial para Él. God wants consecrated families, Dios quiere familias consagradas, consecrated wives, consecrated husbands, consecrated children. Esposos consagrados, esposas consagradas, hijos consagrados al Señor. Because those are the ones that are coming to worship in His house. Esos son los que vienen a adorar al templo de Jehová. The book of Nehemiah chapter 12, you can turn there with me. Nehemías 12. Nehemiah chapter 12. Nehemías 12. In the book of Ezra, we see that the temple itself was completed. Vemos en el libro de Esdras que el templo fue completo, o sea, terminado. But the Bible shows that the streets and the walls were still not complete in the city of Jerusalem. Pero la Biblia nos enseña que la ciudad, las calles y las paredes no habían sido, los muros no habían sido reconstruidos. See, the whole history of Solomon, because he had a very terrible family structure. Porque la historia de Salomón, él tenía una historia terrible de su familia, de su hogar. And it caused all of Israel to sin in their home. Y él hizo que todo Israel pecara. Eventually, God cast off the people as well as the temple. Dios desechó al pueblo y también al templo. So when the temple was rebuilt and rededicated, Cuando el templo fue dedicado a Dios, the first reform was family reform. la primera reforma que pasó fue la reforma de la familia. As the different aspects of the temple and the different aspects of the city were being finished and completed, Ya que los diferentes aspectos fueron compuestos y completos. I find it very interesting that God was able to dedicate a place that was not yet fully complete. Y yo me maravillo porque miro que Dios le dedicó algo que no estaba completo todavía. Which should give us great hope because there's still work to do here. Aunque Amen. nos da esta esperanza porque vemos que todavía no hemos terminado unas partes de este templo. There's still work to do here, but God can accept the place even though it is not fully completed. Pero Dios puede aceptar este templo aunque no esté completamente todavía. So there was different stages in the rebuilding. Hay diferentes estaciones en la construcción de And with each stage there was different reforms. y en cada estación había una reforma. And so in Nehemiah chapter 12, En Nehemías 12 dice así. Nehemiah chapter 12, look with me in verse 27. Nehemías 12, 27 dice así. Bible says in Nehemiah chapter 12, verse 27, Nehemías 12, 27 dice así. it says, and at the dedication of the wall of Jerusalem, they sought the Levites out of all their places to bring them to Jerusalem, to keep the dedication with gladness, both with thanksgivings and with singing, with cymbals, psalteries, and with harps. Dice así 27, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y cánticos, con címbalos, saltarios y citeras. And the Bible says, look down with me in verse 30, it says, and the priests and the Levites purified themselves and purified the people and the gates and the wall. Y dice el 30, más abajito, se pusieron los sacerdotes y los levitas y purificaron el pueblo. Se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron el pueblo y las puertas y el muro. And so here's the secondary dedication. Esta es la segunda dedicación. And with this dedication, there's reform. Y con esta dedicación hay una reforma. Look in chapter 13. Mire lo que dice en el capítulo 13. Look at chapter 13 with me. El capítulo 13. We're going to look at verse 1. Capítulo 13, 1. Bible says in Nehemiah 13:1, on that day they read in the book of Moses in the audience of the people, and there it was found written that the Ammonites and the Moabites should not come into the congregation of God forever,
because they met not the children of Israel with bread and with water, but hired Balaam against them, that they should curse them. It says, howbeit our God turned the curse to a blessing. Now it came to pass, when they had heard the law, that they separated from Israel all the mixed multitude. It says that before this, Eliashib the priest, having the oversight of the chamber of the house of God, was allied unto Tobiah. We'll pause there. Dice así el 1. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Lisabí, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Now, in the Bible, in this particular chapter, in this particular book of Nehemiah, Tobiah was an enemy of God's people. Tobías era un enemigo del pueblo de Dios. But the minister of the house, the priest, was allied to the great enemy of the people of God. Los ministros de Israel estaban juntos con estos enemigos. And instead of having the consecrated vessels and things of the Lord in their proper place, this minister put Tobiah in his place and put the stuff of God's house out. Y en lugar de tener las cosas del templo, los utensilios del templo, este hombre que habían puesto los sacerdotes, Tobías había sacado las cosas de los utensilios del santuario y los había puesto afuera del santuario. And Nehemiah was, I like Nehemiah. A mí me gusta Nehemías. Nehemiah didn't play. Nehemías no jugaba. Nehemiah would lay hands on people and put them out if necessary. Nehemías, si era necesario, él agarraba a las personas y las sacaba del lugar. Read about Nehemiah. Nehemiah wasn't a joker. Lean de Nehemías. Nehemías no era un hombre payaso. And after they had dedicated the wall and the wall and the streets of the city, Cuando le dedicaron las calles y los muros de la ciudad, after there had been reform in the family, después de que había habido una reforma en la familia, that reform had to spread. Not only was it family reform, but now it was total social reform. después de que ellos se habían dedicado a Dios, su familia, tenían que había una reforma social, una forma de hacer una reforma social con los In the demás. times of Ezra, they had taken care of the home. En el tiempo de Esdras le dedicaron para reformar el hogar. Now Nehemiah was taking care of the friends and companions of the people of Israel. Ahora Nehemías comienza a hacer una reforma y comienza a decirles acerca de la reforma de que tenían que reformar con los que ellos se juntaban o compañerismo. Because Nehemiah understood a principle that's found in the book of Amos chapter 3 and verse 3. Porque Nehemías entendía un principio que está en Amós 3:3. Can two walk together except they be agreed? Pueden caminar dos si no están de acuerdo. And the answer is no. Y la respuesta es no. And so what are God's people doing making friends with the world? ¿Qué es que el pueblo de Dios está haciendo con amistad con los del mundo? So he said, you got your homes right, now you need to deal with your companions. Ahora él dice, ya está compuesto bien tu hogar, ahora ten cuidado, ahora vamos a hacer reformas de con quién te juntas o con quién es tu compañero. See, friends, it is not a good thing in the Bible if the world loves us. A veces en la Biblia dice que no es bueno que el mundo nos ame. If as a Christian we can make friends with those who don't care about God at all, Si como cristianos hacemos amistades de aquel que no ama a Dios, those familiar friends, those people we hang out with, they love our company. y si esas personas que no aman a Dios les encanta estar con nosotros, It shows we're doing something wrong. algo está mal. Because between light
and darkness, Porque there is an irrepressible conflict. Porque entre la luz y las tinieblas hay algo que no va. If you're the children of light and you're friends of the children of darkness and you can mingle together with no problem, then there is a problem. Si usted es un hijo de la luz y usted junta con un hijo que es, o sea, alguien del mundo, y no hay ningún problema, diferencia, ahí hay un problema. Shows that there is compromise that is taking place. Ahí nos enseña de que estamos comprometiendo algo de la verdad. And it's not the children of the world compromising to be friends with the children of God. It's always the reverse. No es el problema de que los hijos del mundo tengan la amistad con los hijos de la iglesia, sino el problema es que los de la iglesia se juntan con los del mundo. Ese siempre ha sido el problema. Now, friends, don't get me wrong and don't get the Bible wrong. No, hermano, no me malentienda. We're not saying that we are not to be kind citizens and friends to all that we pass by. No quiere decir que no seamos buenos ciudadanos y ser buenos con aquellos que pasan. But our influence Pero que brings nuestra change to those who we befriend. Pero que nuestra influencia cambie con aquellos que nosotros vengamos en contacto o que nos juntemos, que nuestra influencia sea más. In this particular story, the Bible doesn't show Tobiah becoming a worshiper of God. En esta historia de que estamos viendo aquí en Nehemías, vemos a Tobías que de él no se convierte a Dios. Tobiah was involved in false worship. Tobías tenía la falsa adoración. But the people of God compromised so that Tobiah can have a house within the house. Y el pueblo de Israel comprometió la verdad porque ya Tobías tenía hasta un lugar dentro del templo de Dios. Then Nehemiah doesn't stop there with social reform. Look with me in verse 10. Miren lo que dice en Nehemías 13:10. After a dedication, there is always reform. Después de una Tobías 13:10. The Bible says in Nehemiah 13:10, Después de una dedicación había una reforma, un cambio. it says, and I perceived that the portions of the Levites had not been given them. For the Levites and the singers that did the work were fled everyone to his field. Then contended I with the rulers and said, why is the house of God forsaken? And I gathered them together and set them in their place. Then brought all Judah the what? The tithe of the corn and of the new wine and the oil unto the treasuries. And I made treasurers over the treasuries. First part of verse 13. Ok, dice así, 10. Encontré asimismo en que las porciones por los levitas y no los habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo diezmos del grano, del vino y del aceite y los almacenes, y puse por mayordomo de ellos a los sacerdotes Selemías. I want you to notice what's taking place now. Mire, les quiero decir qué es lo que está pasando aquí. The temple has been dedicated. El templo había sido rededicado. Family reform was brought in. Había un cambio, una reforma en la familia. The wall was dedicated. Los muros habían sido rededicados. Social reform is brought in. El cambio de relaciones sociales con quienes And now Nehemiah begins. Now Nehemiah begins to notice that the ministers of the house of God were not being taken care of. Y Nehemías comienza a ver que también había algo que estaba fallando, que los ministros o los sacerdotes no estaban siendo atendidos. The Levites and the singers of the house of God were dedicated specifically to do that work. Los levitas y los alabadores, los cantantes, no eran especialmente para ese trabajo del santuario. Because the people of God were unfaithful in tithe and offering. Porque la gente del pueblo no eran fieles en sus ofrendas y en sus diezmos. Bible says the ministers and the singers, they had to go everyone to his own field. In other words, they had to get secular work to
to make ends meet. Porque el pueblo estaba fallando en regresar sus diezmos y sus ofrendas. Los sacerdotes y los líderes tuvieron que regresar a trabajar, o sea, trabajos seculares. This was not in God's order. Esto no era el deseo, el plan de Dios. A man who has been called of God to labor for a group of people, to shepherd a flock. El trabajo que Dios le ha dado a un pastor para que él sea pastor de las ovejas. Their job is to dedicate themselves to prayer and the searching of the scriptures and the visiting of the flock of God. Y el deseo de Dios es que se dediquen a estudiar la Biblia y a oración para que le puedan dar de comer al rebaño. When the man of God has to worry about his bills and worry about his time, his schedule, because he now has to work a secular laborer's employment. Cuando secular el job. hombre de Dios se tiene que preocupar por trabajar en un trabajo secular y dedicar su tiempo a la iglesia, ese no es el señorío de Dios. He has to focus on physical, or I should say, secular employment. He cannot fulfill his duty as God desired him to fulfill. Cuando él dedica tiempo a las cosas seculares, no puede completar los trabajos de Dios. But the fault was not with the priests. El problema no era con los sacerdotes. The fault was with the people. El problema era con el pueblo. Because the people were being unfaithful in tithes and offerings. Porque las personas del pueblo estaban fallando en no regresar sus diezmos y sus ofrendas. So Nehemiah brought in reform. Nehemías trae una reforma, un cambio. And he pointed to the faithful priests. Y él les enseña a los sacerdotes fieles. And he says, these people have been risen up to lead you in worship. Estos son las personas que los han dirigido en adoración. But now they have to work in their fields. Ahora tienen que trabajar en sus tierras. And in the words of Malachi, Y en las palabras de Malaquías, he invariably laid before the people, saying, bring ye all tithes into the storehouse. y les dice, así como Malaquías dice, traigan los diezmos y las ofrendas a la casa a la casa, There may be meat in my house. para que haga comida en mi And casa. prove me now, herewith, saith the Lord of hosts. Pruébame hoy, dice el Señor. Brought in tithe and offering reform. Él trajo la reforma y el cambio otra vez de traer los diezmos y las From the ofrendas. home Del hogar, to the friends, de los compañeros. now tithe and offering reform. Ahora la reforma del diezmo y la ofrenda. Any one of those lack, Y si alguno de estos tres fallaba, it could be a beautiful house, podía ser bonita beautiful esta casa. church, Puede ser una casa beautiful bonita, structure. bonita casa, bonito templo, The people of God are unfaithful. pero el pueblo de Dios infiel. It doesn't matter how beautiful the building is. No importa qué tan bonito sea el edificio, God needs a people who are reformed and Dios pure. necesita al pueblo que sea reformado, que sea puro, consagrado. Then Nehemiah doesn't stop there. Nehemías no para ahí. That's what your Bible says in verse 15. Mire lo que dice el 15. Verse 15, this is our final reform. Esta es nuestra última reforma. In those days saw I in Judah some treading wine presses on the Sabbath, and bringing in sheaves and lading axes, as also wine and grapes and figs and all manner of burdens which they brought into Jerusalem on the Sabbath day. And I testified against them in the day wherein they sold victuals. It says, there dwelt men of Tyre, also therein which brought fish and all manner of ware and sold on the Sabbath unto the children of Judah and in Jerusalem. And I contended with the nobles of Judah and said unto them, what evil thing is this that ye do and profane the Sabbath day? Okay. Dice así, el 15. En aquellos días vi a Judá, 13:15. En aquellos días dice vi a Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, el sábado, que acarreaban haces y cargaban asnos que con vino, y también uvas de higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en el día de
sábado. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día del sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa os está que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? So here is the final reform, Aquí viene la última reforma. Sabbath reform. La reforma y guardar el sábado. What good is having a house of worship? Qué bueno es tener una bonita casa. If the people profane the day of worship. Si el pueblo de Dios profana el día de Dios, el día de alabar a Dios. Family reform, social reform, Reforma de familia, reforma de compañerismo, reforma del diezmo y la ofrenda, Sabbath reform. la reforma de guardar el sábado. These were the necessary reformations Estas eran las reformas esenciales when there were dedications of a house to God. cuando había dedicación a la casa de Jehová. So friends, as we close our Bibles, Ahora, hermanos, ya que vamos a cerrar nuestra Biblia, and every head is bowed and every eye is closed, ahora todos nuestros rostros vamos a orar. I want you to just listen momentarily. Quiero que oigan un momento. I address you personally, Yo les voy a hablar directamente, personalmente. but I want you to pray. Pero yo quiero que estén orando. I want you to pray and search your own hearts. Quiero que oren y que busquen, que puedan examinar su corazón. Over 10 years, Más de 10 años. well over 10 years, the realization of this house has been in the hearts and minds of those who have labored for it. Más de 10 años, el plan de construir este templo está en los corazones de los miembros de aquí. To provide a suitable place of worship Que proveer un edificio para que adoren ahí, where you can grow in the Lord, para que crezcan en el Señor, you can grow in grace, para que crezcan en gracia, where you can come to the fullness of the measure of the stature of Christ. para que vengan, para que crezcan completamente en crecer en Cristo. Over a decade has gone by, Ya una década ha pasado and now you are sitting in this house, y ahora están sentados ustedes en esta casa de oración. not under tents, No debajo de campañas, but in a wonderful structure, sino en una estructura muy bonita, un edificio con asientos confortables. God has truly blessed Dios ha bendecido this work here in Tijuana. este trabajo aquí en Tijuana. And today we come to dedicate this house of worship to the Lord. Y hoy queremos dedicar este templo de oración hacia Dios. There be some of us who need family reform. Pero hay algunos que necesitamos ser reformados en nuestros hogares. There are some of us that need social reform. Pero hay algunos que necesitamos una reforma, un cambio en nuestro compañerismo con los demás del mundo. We need to be faithful in tithes and offerings. Tenemos que ser fieles en diezmos y ofrendas. We must be faithful in keeping the Sabbath holy. Tenemos que ser fieles en guardar el sábado santo para Él. And today as we dedicate this house, Ahora que dedicamos este templo al Señor, we need to dedicate ourselves. tenemos que dedicarnos nosotros hacia Dios también. Father, as you hear our prayers, Señor, ahora que oyes nuestras oraciones, as you look upon your congregation, ahora que tú miras sobre esta congregación, as you look upon this house of worship, ahora tú miras a este lugar de adoración. as Solomon prayed, I pray of old. As Solomon prayed of old, I pray here again. Así como Salomón oró por el pueblo, yo también oro hoy día. That if your people would enter into this place and pray, Que si el pueblo entrara, los miembros entran a este lugar, that they would turn their hearts to you fully, que puedan
ellos tornar sus corazones hacia ti That completamente. in the fullness of their surrendered heart, that you would hear from heaven and answer their prayer. Y en la entrega completa de sus corazones, tú puedas oír sus oraciones y puedas oír sus oraciones desde el cielo. Father, we pray that this house be a house of prayer for all people. Pedimos, Señor, que esta casa de oración pueda ser una casa de oración para todas las naciones, para todas las personas. That we would not have an exclusive mindset, Para que no tengamos una mente exclusiva, but that we would realize that we have a gospel that must go to every nation and every kindred and every tongue and every people. y que pongamos en nuestra mente que tenemos este mensaje del Evangelio eterno que tiene que ir a toda nación, tribu y lengua. We would realize that there are thousands around this building that need Jesus and need prayer. Sabemos, Señor, que hay miles alrededor de este templo que necesitan al Señor Jesús y necesitan oración. That this place De que este lugar, be a place of refuge where they can come and search and learn of the Lord. que este lugar es para de refugio para aquellos que vengan con necesidad y puedan alabar a Dios. Pray, Father, that this building, this church, Señor, te pedimos que este edificio, would be a beacon, a lighthouse, que este pueda ser un faro de luz, a city that is set on a hill, una ciudad que está sentada sobre un monte that would give light to all those that pass by. y que le dé luz a todos los que pasan alrededor. That this building would be a place where you dwell with your people. Que este lugar pueda ser que le dé luz a todas las personas, Where angels can dwell. donde todos a unos ángeles puedan venir, Angels of heaven que los ángeles del cielo that puedan excel in venir, strength que exaltan en poder, can minister unto these people. que puedan ministrar a cada persona de aquí. Father, this is the prayer that we pray for this place. Esta es la oración que te pedimos. That this would be a place that lifts up the truth. Que este lugar levante la verdad. That when people desire to know truth, they would come here. Que cuando las personas quieran saber la verdad, que vengan aquí. That the fame of this place and the truth that it holds would spread all around Mexico. Y que todo esto que sabemos aquí, Señor, pueda llegar a todo alrededor de México. De la This is the prayer verdad. that we pray for this house. Esta es la oración que pedimos por este casa de oración. But Father, your dwelling is not so much the one to dwell in a temple made with hands, Tu palabra dice que tú no puedes ser contenido but in the hearts of your saints. en una casa hecha de mano, And so I pray that you would sino en los help them. corazones de los santos. I pray that you would help them. Señor, te pido de que nos ayudes, That they would bring the necessary reforms in their life. que puedan traer todas las reformas o cambios que tienen que hacer en su hogar, That you would help their homes, que puedas ayudar cada hogar, help their companions, a sus compañeros, help their worship. a sus adoraciones que hacen. Teach them, Lord, how to keep the Sabbath holy. Señor, enséñanos a cómo guardar el sábado correctamente. Father, I pray that they would learn to trust you. Y Señor, te pido de que ellos puedan confiar completamente en ti. That they would realize that they can never be poor by giving. Y que ellos puedan saber de que nunca van a ser pobres por dar a la obra de Dios. That they would be faithful in tithes and offerings, that you would open up the windows of heaven and pour them out a blessing that there would not be room enough to receive. Si ellos son fieles a ti, Señor, de guardar sus ofrendas y sus diezmos, tú, como prometiste, abrir la ventana de los cielos y derramar bendiciones que sobreabunden. So bless this place Señor, bendice este lugar and bless these your people. y bendice a toda persona que está aquí, cada miembro. We pray this in Christ Jesus' name. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo.